Bienvenidos y bien hallados aquí en 7 Zaragoza Televisión y en este programa, el Sport Sala. Ya saben ustedes, desde el 7 de octubre de 1989 estamos dispuestos para informarles de todo lo que acontece dentro del mundo del fútbol sala. Hoy alcanzamos el programa 2331 y en él vamos a hablar, por supuesto, de esa trayectoria importante que está manteniendo al Enterríos en lo alto de la clasificación de la categoría juvenil. Hablaremos también de esos campeonatos de España sub-16 y sub-14 que se van a disputar aquí en nuestra ciudad en breves días. Y haremos hincapié, como siempre, también pues, en esos éxitos que los conjuntos aragoneses han obtenido en la segunda división B. Todos han puntuado. En la segunda femenina, cara y cruz, tanto por parte del conjunto del Villa de Alagón, que conseguía su primera victoria, y en el caso de la cruz, pues el Intersala, que caía derrotado. Son dos resultados que evidentemente pues, no caían dentro de las quinielas, pero que sí que se han producido. En cuanto a hacer referencia a la segunda división, hay que decir que los dos equipos aragoneses, tanto el Sala 10 como el Enterríos, consiguieron sendas victorias, además, evidentemente, aprovechándose ya de los nuevos fichajes que van a estar en la plantilla a partir de ahora, que eso ha sido después del mercado de invierno. Precisamente tendremos a Dani Álvarez, jugador ya del Enterríos, que va a estar con nosotros y le haremos una entrevista para que nos diga o nos cuente sus aventuras de fuera de nuestro país y también ese nuevo fichaje por el conjunto del Enterríos. Tendremos también hincapié, como siempre en el programa de hoy, sus correos y terminaremos, por supuesto, con las opiniones de Willy, esas cosas que Willy cuenta y que los demás callan. En un momento comenzamos. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Y nuestro compañero Willy López, al otro lado de la pantalla, muy buenas noches. Buenas noches. Vas de un camuflaje espectacular, ¿eh, Willy? Sí, para que no me reconozcan. ¿Te han traído los Reyes ese camuflaje? La tenía ya, pero hoy me he atrevido a ponérmela. Ha ido a hacer el desierto el París-Dakar. Bueno, comenzamos, que esto es fútbol sala. Por lo tanto, vamos a hablar de la categoría juvenil, donde el Enterríos sigue imparable hacia el título. Sí, y la sorpresa pues fue el Alcañiz, que sorprendió en la pista del Coras. El resto fue normal en la jornada y sobre todo pues ya a la espera de ese super partido, el super derby del próximo fin de semana entre Ríos y el Sala 10. Los resultados de esta jornada fueron los siguientes: San Juan 8, Gran Vía 8, Pinseque 6, Ainzón 4, Híjar 3, Lepanto 7, La Cigüeña 1, Entre Ríos 6, Sala 10 5, Almozara 1, Pirineos 1, Ebrosala 4 y Coras 4, Alcañiz 5. Y muchos goles. Tenemos también el partido Rivera Romareda, que me lo olvidaba, Rivera de Navarra 3, Romareda 4. Y muchos goles en el Pirineo Gran Vía y muchas tarjetas en el Pirineo Ebrosala. Vamos a empezar por los enfrentamientos de los dos primeros clasificados. Lo tuvo muy fácil el Entre Ríos en su visita a Monzalbarba, una Cigüeña donde no puso resistencia a ninguna a los azulones. El domingo por la mañana, pues a la 10 recibía al Mozara y le venció pues también con comodidad 5-1. Resolvió desde el minuto 1 y Almozara pues colaboró con la goleada pues con dos autogoles de sus jugadores, ¿no? El partido con más goles, 16, 8 por equipo, se disputaba entre San Juan y Gran Vía. Como digo, muy golado, ninguno de los dos lograba despegarse en el marcador, y destacar a Hugo Nagore de San Juan, autor de 6 goles de los 8 que obtuvo su equipo. Casi nada. Rivera, ese que te olvidabas, pues volvía a ceder 3 puntos en su pista ante Romareda, al que derrotado por 3-4. Como dice el resultado, partido igualado, y que se decantó para Romareda en el minuto 34. También fue muy golado el Pinseque 6 Aizón 4. Hubo que esperar hasta el último minuto para deshacer el empate a 4 a favor de Pinseque. La sorpresa, como te digo, para mí saltó en la pista del Coras, donde Alcañiz se impuso por 4-5. Alcañiz desaprovechó un 0-4 que llevaba a su favor y llegó al empate. Y a falta de 3 minutos, Alcañiz sentenció con un definitivo gol. Híjar continúa pues con esa racha negativa
en su casillero, 0 puntos, y volvió a caer en su pista. Esta vez fue Lepanto el que no tuvo problemas para vencer por 3-7. Y el partido más competitivo pues lo disputaron Pirineos y Ebrosala. Victoria de Ebrosala 4-1, partido controlado por los del Canal, y que al minuto 30 llevaban una comodísima ventaja de 0-3. Maquilló Pirineos el resultado en el 37 y en el último minuto Álvaro Cantín volvió a ver portería e hizo el gol que supuso el 1-4. Como digo, partido muy disputado. 12 tarjetas amarillas y 2 rojas. Se tuvo que aplicar el protocolo verbal y, según dice el acta arbitral, abro comillas, avisando al público que cesasen en los comentarios. Yo no sé, cesar al público en los comentarios, que habrá que ir, no sé, como ir a misa, a rezar el rosario, estar en silencio, porque si unos árbitros digan que cesen los comentarios, o están muy atentos a lo que dicen, en cuenta de estar atentos al juego. Yo creo que la palabra comentario no será la más correcta, ni se acercará a lo que fue la realidad. He leído lo que pone la... Ya he dicho que seguramente los árbitros, una de dos. O no estaban atentos... O es que lo que pusieron fue para... suavizar el tema. Exactamente. Pero Willy, tú ves... Sí, como se dice ahora, recordatorio del árbol genealógico familiar del colegiado. Algo eso me parece más lógico que la palabra comentarios. Pero vamos, cesar en los comentarios, por favor. Si vamos a ir a... Pero vamos a ver, es que es de risa, Antonio, que no le dé más vuelta, es de risa. Pero vamos a ver, es de risa. Por lo menos la redacción. Estoy de acuerdo contigo, pero lo que estamos hablando, si queremos hacer que en estos momentos las actas sean el reflejo de la realidad, de lo que ocurre, sí, lo que no puedes es dulcificarlas, ni tampoco al revés, magnificarlas ni machacarlas a la gente. Hay que poner lo que es la realidad. Si pones que con los comentarios de la gente, pues... A ver, Antonio, tú sabes, ahora no sé por qué ya no... Yo ya no sé nada. No, pero hay muchas veces que los delegados de campo pues hablan con los árbitros y le dicen, oye, mira, esto no ha sido así, suaviza el acta para... Uy, lo estás poniendo todavía más complicado. Porque si el árbitro está redactando un acta por lo que le dicen los delegados, mal asunto, porque lo vuelvo a repetir, que el árbitro no deja de ser un juez. Y el juez tiene que, en principio, y ya vemos que muchas veces no es lo mismo, que tienen que poner lo que es la realidad. Sí. Sin dejarse influir por absolutamente nadie. Willy, cuéntale tú un poco, anda. Esto se soluciona como cuando íbamos al colegio. Que si hablabas en clase, te venían y te hacían al pasillo, pues esto va a tener que ser igual. Otro árbitro de grada va a tener que haber. Contigo eran muy finos, a mí me daban con una regla en la mano. También me decían con las uñitas me decían, también. Bueno, venga, vamos a la ¿alguna crónica más? Sí, la clasificación, venga, encabezada por el Tres Ríos con 36, Sala 10 con 30, Ebrosala con 28, San Juan 25, Romareda 21, los mismos que Pinseque, Aizón y Lepanto tienen 16, Gran Vía y Pirineos tienen 14, Coras 13, Rivera 11 y Almozara 11 también. Y en descenso, pues la Cipunea con 10, los mismos que Alcañiz y, como hemos dicho, Boca y sin puntuar con la 0. próxima jornada, San Juan, Pinseque, Aizón, Níjar, Lepanto, La Cigüeña, Almozara, Pirineos, Ebrosala, Coras, Alcañiz, Rivera, Gran Vía, Romareda y el partido estrella que va a enfrentar al Entre Ríos de Sala 10. Así es, en la granja no disponemos de la hora. ¿Tú la sabes, Willy? El domingo, pero no en la granja, creo que es en el río Ebro. Vale. No tenía constancia de eso, por eso no lo he apuntado. Muy bien, nos vamos ahora a los campeonatos de España Sub-16 y Sub-14 masculino que se van a celebrar los días 14 y 18 de enero aquí en nuestra comunidad. Estamos a 12+1, pues empiezan mañana hasta el 18 de enero. En nuestra comunidad van a jugar las dos selecciones aragonesas. Las dos tienen los mismos rivales. La sub-16 masculina se enfrentará a Madrid, a Castilla, León y a La Rioja, lo mismo que la masculina, que la sub-14 masculina, que se enfrentará también con Madrid, con Castilla, León y con La Rioja. Titular, en este caso, de la tercera división, 13ª jornada, titular fuerte correctivo de Níjar al Borja. El líder sigue intratable y Cora se deja 2 puntos en Aizón. También hay un partido aplazado, ¿no? Sí, eso es.
Ebrosa, Willy, de la jornada 4, Ebrosala 2, Bocaíjar 3. Los resultados de esta jornada fueron Daroca 1, Caspe 3, El Burgo 8, Compañía de María 2, Ebrosala 5, Paniza 7, Utebo 6, Gelsa 3, Zafán 5, Calatayud 1, Ainzón 3, Coras 3, Bocaíjar 10, Borja 3 y Alcañiz 1, Pirineos 3. Lo más destacado de la jornada, Caspe se hacía con una victoria en Daroca y se afianza en zona tranquila. El Burgo goleaba a Compañía de María y sigue acercándose a los puestos de privilegio. Ebrosala perdía en casa con Paniza y se aleja de la salvación. Oxígeno para Paniza. Utebo, tercer clasificado, vence sin aparentes problemas al Gelsa y confirma su tercer puesto. El líder Zafán no rebla, vence a Calatayud y aumenta su ventaja con el Coras. Buen partido de Ainzón con un primer tiempo con muchos goles y al final reparto de punto con Coras. Boca Ijar goleaba al Borja y suma ya 21 puntos y sigue su buena racha de resultados. Y Pirineos vencía con bajas en una salida muy complicada en la pista del Cañiz. Clasificación: Zafán 37, Coras 31, Utebo 30, Pirineos 28, Borja 26, El Burgo y Ainzón 23, Boca Ijar 21, Caspe 18, Paniza y Alcañiz 13, La Unión y Daroca 11, Ebrosala 6, Gelsa 5, Compañía de María 4. Próxima jornada: Alcañiz Caspe, Compañía de María Daroca, Paniza El Burgo, Gelsa Ebrosala, Peña La Unión Utebo, Pirineos Bocaijar y ojito a estos dos partidos: Derby Borja Inzón y el partido de la jornada, Coras Zafán. una pregunta te voy a hacer. ¿Qué le ha pasado al Borja? ¿Qué le puede pasar para recibir 10 goles? Pues mira, primero, que en esta categoría cuando no tienes un entrenador en el banquillo se nota mucho. Jorge Sampedro ha sido sancionado, que esto ya lo comentaremos en las cosas de Willy, con 3 partidos y un jugador clave que estaba siendo el goleador del equipo también le han sancionado con un partido. Ijar es una pista que si se meten por delante es muy insidiosa, digámoslo así. Y Boca Ijar lleva una racha de resultados muy buena. Y claro, como juega Borja muchas veces, a cuando va con 2 o 3 goles de en contra, portero jugador, pues es la lotería de siempre. Te puede salir bien o te puede salir mal. Bueno, tú la paniceta, ¿no? O sea, la vieron el otro día circular por la autovía, ¿no? Con la paniceta. Ya hemos vuelto a los banquillos oficialmente. Y sí, fue un partido sufrido, pero al final lo sacamos adelante. Al final se complicó un poco, pero lo sacamos adelante. O sea, que ya Pero tienes esto un partido más ganado, ¿no? ya me suma una victoria más en mi currículum, sí, eso Pues es. suma... Enhorabuena. Bueno, ya Gracias, hombre. podemos pasar a la segunda división B. Lo que usted diga, si No, usted, no, si usted es el yo iba a jefe, pasar y pero son unas preguntas pues que al que no he personal dicho, yo no he dicho personal le gusta yo no he saber dicho que no fueran más y para más, hacerlas, que perfectas, me parece estupendo, pero más y- yo te pregunto solo si podemos pasar. Bueno, Juli, ¿lo dejamos o qué? Adelante. Venga, pues vamos a la segunda división B. Todos puntuaron, jornada excelente de los equipos aragoneses, nada más y nada menos que todos consiguieron puntuar, incluso ganar los partidos, excepto el Entre Ríos, que como mínimo al menos sumó un punto en su visita a Ribaflecha. Y sobre todo, muy importante, Pinsegre, que se ha situado ya en segunda posición, pero que vencía por 7-9 en la pista del intratable hasta ahora líder, ¿no? Vamos a empezar, si eso, por la goleada del Cadrete ante el Albelda, uno de los equipos más flojos que está en la categoría. Hablaba con su entrenador, Juan Agustín, y me dijo que quizás se había tratado del partido más bonito que habían hecho en toda la temporada. Fueron 9-1, dice, pero pudieron ser bastantes más. Cadrete, pues poco a poco va recuperándose de ese bache de juego y de resultados. Y sobre todo, pues si lo comparas con el partido que jugaron la primera vuelta en Albelde, en la que venció por 3-1, la diferencia pues es notable, ¿no? Y si el juego continúa siendo como el de este fin de semana, pues Cadrete no tardará en esos puestos no peligrosos, pero sí muy cerca de lo peligroso y situarse en los más tranquilos, porque la clasificación es un 10º con 19 y la próxima semana pues habrá un interesante, un derbi quinto Cadrete. Vamos con el que decías tú que no había logrado ganar, pero sí había conseguido por lo menos un empate, que es Entre Ríos, que lo sacaba en la pista del Río de la Flecha, y es el primer punto obtenido fuera de su pista por los de Samu García. Comenzó como viene siendo el partido ya habitual,
con el marcador en contra, pero enseguida tienen esa rápida reacción y lograron el empate. Los dos equipos querían ganar y entre ellos volvió a adelantarse con 1-2. Sin embargo, no pudo llegar al descanso con esa ventaja, ya que el portero riojano no tiró a puerta, despejó un balón y con tan buena suerte, pues que para ellos sí logró el empate a 2. El segundo tiempo comenzó mal, y dos errores pues llevaron a los riojanos al 4-2. Y con 6 minutos los azulones pues sacaron la bandera, dijeron, venga, portero, jugador y a ver qué hacemos. Y Lucho y Sampe pues lograron el empate, que a la larga sería el definitivo. Resumen, punto con mucho valor y que les va a dar mucha fuerza para el objetivo, que no es otro que la salvación. No será sencilla, pero desde luego rendirse no lo van a rendir. Y decir también que Pedro Aranzábal ha dejado de pertenecer a la disciplina del equipo B. La clasificación, entre ellos es 14º con 14, con 13 puntos y está a 4 de la salvación. Y la próxima semana, partido difícil, recibiendo al Ciervana. La goleada de Pinsegue, que es la que hablábamos, ¿no? En una pista muy difícil como es la de Ibarra. Si tú miras tantos goles, 16, 7, 9, dices, a lo mejor parece que ha sido esto un partido de ida y vuelta y de estos que son desorganizados, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? La verdad es que fue un partido esos de táctica de entrenador. Se conocían los dos mucho y fueron de perro a perro. A ver, yo te dejo el balón para que no me machaques. Yo quiero el balón para machacarte, ¿no? Primer tiempo que pensé que le va a tener una ventaja de 1-4, Ibarra pone portero jugador y empata a 4. Pensé que no estuvo acertado en la defensa del portero jugador, Ibarra pues sí, lo hizo todo bien. Quitaron el portero jugador y ahí pensé que se volvió a adelantar con 5-4. La segunda parte empató rápidamente Ibarra, pero pensé que recuperó la marcha y se fue en el marcador hasta el 5-8. Faltaban 11 minutos y otra vez el portero jugador. En total de los 40 minutos que tuvo el partido, Antonio, para todos los amantes del portero jugador, Ibarra jugó 20 minutos con esa posición. 20 minutos. La mitad del partido jugó. Pues sí. Si eso es fútbol sala, pues que baje Dios y lo vea. Esto no es fútbol sala, esto es fútbol en sala, repito. Lo importante, los 3 puntos y la clasificación, que ya son segundos con 36 puntos y a 2 del líder, que es Ibarra, con 38. Próxima, y además con el golaveraje muy favorable. Próxima jornada, Pinseca recibirá a San Juan. Partido, y ahora te vas a contar también. Tauste ha vuelto y os tenía una importante victoria ante Picassent. Partido, me decía Raúl Izquierdo, dice, partido muy duro. Demostró Picassent que es un rival muy físico y muy duro. Dice, yo llevo años jugando a esto, tú lo sabes. Dice, pero nunca había visto un partido que durase más de 2 horas y media. Bueno. 2 horas 30 minutos. Y claro, le pregunté, ¿y eso a qué? Dice, pues parones sucesivos, conflictos, tan ganas. Dice, 2 horas y media, más que un conflicto, tiene que ser el tsunami. Pues por eso, dice, la primera parte fue muy igualada y en la cual Tauste se fue con 1-2, resultado engañoso, pero destacó la actuación del portero valenciano. La segunda parte todo cambió y Tauste fue muy superior, aunque le costó mucho acertar con esa portería. Y luego la jugada crucial, como en todos los partidos hay una jugada crucial. Bueno, pues esta, con el empate a 3, el portero valenciano tuvo una celebración de las llamadas excesivas, a saber lo que haría, no hemos visto, pero que obligó a los árbitros a expulsar al portero visitante por esa excesiva celebración. Y en esa superioridad pues se logró el 4-3 definitivo. Puntos muy importantes de cara al objetivo final. La clasificación son quintos con 30 puntos y la próxima jornada pues visitarán la pista del Albelda. Y para finalizar, quinto visitará al Ciervana, victoria de mérito en una pista muy difícil, muchas alternancias en el juego y en el marcador, fuerte salida de quinto, en 10 minutos ya mandaba por 0-2, Ciervana se asentó, logró el empate y los dos equipos iban a por la victoria. Y luego otra jugada que fue la que marcó también el partido, como ves aquí, pues fue la expulsión
un tanto, me dicen un tanto rigurosa del jugador de Quinto, lo que permitió a Zirmana ponerse por delante. Aquí pues intervino otra vez el portero famoso, portero jugador. Primero fue Quinto el que lo colocó y logró el empate, pero a Zirmana no le salió bien la jugada, colocó de 5, pero no le salió bien y Quinto se fue en el marcador hasta el 3-6. Quinto lograría un tanto más que lo que dejó el definitivo 3-7. Destacar a Catalán, autor de 3 goles. Y la próxima jornada, como ya hemos dicho, el derbi Quinto Cadelte. La clasificación llevará 38, Pinsegle 36, Ochatarbe 32, Picasen 31, estos son playoffs. Tauste quinto con 30, Quinto octavo con 22. En descenso, Ciervana 16, Entre Ríos 13, Anitasuna 10 y Albelda 6. La próxima, Pinsegle San Juan, Entre Ríos Ciervana y el derbi Quinto Cadelte. ¿Y el Tauste no juega? El Tauste, pues se me ha pasado. Bueno. Te lo digo ahora, diré ahora. Venga, te lo apuntas y me lo dices. Venga, vamos a la jornada, segunda categoría femenina, jornada 15ª, la última de la primera vuelta, y yo creo que ha habido cara y cruz. La cara, evidentemente, la mostró el Villa de Alagón, que conseguía su primera victoria, importantísima, darle la enhorabuena al conjunto aragonés por esa primera victoria, y por otra parte la cruz venía de parte del Intersala, las de Nano Modrego, que perdían en este caso, y parece pues que la situación pues se le complica un poquito nada más, que evidentemente no deja de ser un bache pasajero, o al menos eso esperamos, Willy. Sí, así fue. Comenzamos por la noticia de la semana, pues Caldes Alagón, victoria de Alagón por 1-2. Primera victoria, mucha lucha de las de Pedro Dúcar y Antonio Horna, fueron por delante gran parte del partido, gracias a un gol de Laya, y casi al final del mismo, con juego de 5, empata Caldes. Alagón no se vino abajo, defendió con intensidad, y en un robo de balón conseguía el gol de su primera victoria. Chute de moral para las chicas de Alagón. Entre Ríos 6. Willy, perdona que te corte, Sí, perdona. sí. Voy a hacer de Alfonso, así de un interruptus. Vale. ¿Es posible que esta victoria sea algo que le dote al equipo de esa moral que le faltaba por su inexperiencia en la categoría para próximos encuentros? Al hablar con el delegado y ayudante del entrenador, Toño Horna, nos dijo, muy esperanzado, que habían ya conseguido la fórmula para contrarrestar, digamos, esa inferioridad que tenían con los rivales. De hecho, era un partido prácticamente directo, porque Caldes lleva 8 puntos, ahora Alagón lleva 5, y yo creo que les va a venir muy bien esto, porque, claro, tú cuando consigues la primera victoria en un campeonato como este, no digo yo que sea un golpe definitivo para la salvación, pero les va a ayudar a seguir luchando. La moral ha crecido bastante, está claro. Quedarse descolgadas, evidentemente, ya al principio de la segunda vuelta. Exacto. Ahora ya prácticamente al penúltimo clasificado lo tienen a 3 puntos y de momento el gol haberás ganado, claro. Entonces ya es otra cosa, ya como se dice ahora sale el sol, ¿no? Ya ven el sol. Seguimos. Muy bien. Entre Ríos 6, Hispania de Yecla 1. Partido dominado desde el inicio, ya que a los 15 segundos ya había marcado Sara Oliveira y las murcianas no llegaban mucho, pero las pocas ocasiones que tenían eran tapadas por la guardameta Leire. Con el dominio llegaron 2 goles más y con 3-0 se llegó al descanso. Metió más intensidad y ritmo Entre Ríos, y eso sumado al cansancio visitante que vino con pocos cambios, dejó el marcador en un claro 6-1. Destacaron los 3 goles de Sara, que no se sabe si es su segunda, tercera o cuarta juventud. Recordemos que el año pasado en Intersala no disponía de muchos minutos y ahora parece que ella dice que como la valoran mucho, está muy motivada y hoy lo está demostrando, ¿no? Y la calidad y visión de juego de algo esperado, de María Moreno. Hizo alguna asistencia digna de mención y sobre todo 12 victorias consecutivas de las de Molina, pero de esto hablaremos más en profundidad en la sección, que hay algo que destacar también allí. Luego, Alfonso, Rubí 4, Intersala 2. ¿Partido? Este partido no lo pude ver, ¿por qué? Porque parece que hubo problemas con internet y no se pudo ver el encuentro. Ya que a los 2 minutos y medio de la transmisión, en el calentamiento, se cortó. La verdad que
suponemos que no debía haber wifi, ya que tampoco ha salido las impresiones post partido que normalmente salen. Entonces, hemos tenido que tirar de nuestros contactos en Rubí para la crónica del partido. La comento. Siempre acertado, siempre acertado. Cuando no se busca, hay que buscar. Y al final encuentras. Siempre. Buenas cosas o malas, pero al final el que busca encuentra, eso está claro. Partido igualado. Rubí tuvo una ocasión al inicio que se fue al poste. Intersala dispuso de varias ocasiones. Rubí defendía en media pista e Intersala presionaba. Se adelantan las catalanas en un córner mediado el primer tiempo. En un minuto, Rebeca y Ana Mazas ponen por delante a las zaragozanas. A falta de un minuto para el descanso, en una salida en falso de la portera visitante, es aprovechado para poner el empate. En la reanudación, en 2 transiciones, Rubí se pone 4-2. Al final, con el portero jugador, no tiene resultado Intersala. Rubí, que tuvo problemas para entrenar entre semana por lesiones y jugadoras tocadas y con alguna baja importante, también recordemos que durante el partido, una de sus goleadoras, Adriana, se lesionó el primer tiempo y ya no pudo seguir jugando. Pues Rubí tenía bien estudiado a su rival y anuló sus jugadas de estrategia y la defensa de portero jugador. En resumen, los detalles que deciden partidos estuvieron esta vez del lado de Rubí, que fue más dominante en el encuentro. Y por último, Les Glories 3, César Augusta 1. Lo poco que hemos podido saber del partido, 2 errores de Sara Valdivia, portera de César Augusta, en los primeros 10 minutos condenan a César Augusta. No pasaría nada hasta el minuto 35, que las catalanas sentencian con el tercero. Y un minuto después, Andrea consigue el gol del César Augusta. Esta misma jugadora sufrió un golpe y tuvo que retirarse sin poder apoyar el pie. Y esperemos que no sea nada. Clasificación. Líder Linyola con 40. Intersala 39, igual que Rubí. Entre Ríos 36. Estos 4 equipos se destacan ya para el playoff, ya que César Augusta y Mataró están detrás con 24, Hospitalet 22, Ripollet y Chantrea 21, Les Glories 19, Sabadell 15, Urbina y Hispania 12, Caldes 8 y Aragón 5. Próxima jornada, los enfrentamientos de los equipos aragoneses son Urbina, Aragón, Feme de Castellón, Intersala, Entre Ríos, Colo, Mataró y Chantrea, César Augusta. Una pregunta, Willy. Estos 4 equipos son los que ya se podría decir que tienen, no asegurada la plaza, pero tienen un 90% de jugar playoff. Hombre, yo llevo desde el sorteo de grupos, sorteo o elección a la carta, que estos 4 equipos podían alterar el orden, pero que iban a jugar el playoff. De hecho, al final de la primera vuelta, el siguiente clasificado, el quinto, está a 4 victorias ya del puesto cuarto. Blanco y en botella. Más claro el agua. Eso es. ¿Qué es mejor, ser primero o ser segundo? Siempre primero por el tema de los enfrentamientos directos, que siempre en el sorteo de cruces pues te toca el partido segundo en casa. Creo yo, será mejor. Bueno, vamos con la segunda división. Una segunda división donde los 2 equipos aragoneses han conseguido la victoria. Creo que es algo muy importante comenzar pues el año con estas victorias que verdaderamente demuestran que los 2 conjuntos aragoneses pues van a echar lo máximo que puedan poner en el asador para poder llegar a los objetivos que se habían marcado al principio de temporada. Caso del Salario más o menos se estaban cumpliendo, más o menos no, más se estaban cumpliendo que otra cosa. En el caso del Entre Ríos había padecido ese bache habitual al que nos tiene acostumbrados, pero ahora con los fichajes y las recuperaciones de jugadores importantes, pues yo creo que la cosa va a cambiar. Una de las cosas importantes, Alfonso, antes de entrar con las crónicas de los partidos, es la vuelta a casa, la vuelta a Aragón de Dani Álvarez. Sí, así es. Al que lo tenemos a la otra del teléfono. Dani, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y bueno, bienvenido de nuevo. Gracias. ¿Qué tal por Francia? La experiencia. Bueno, la verdad que bien, una experiencia corta, intensa, pero bueno, como habéis dicho, estoy de vuelta y bueno, como siempre se dice, como en casa en ningún sitio. Eso es. Oye, ¿cómo ha sido tan breve esa estancia? Porque todos sabemos que el salir de un equipo
donde tienes ya, pues, estás muy acomodado, conoces todo. Salir de la ciudad ya es más difícil y salir del país es más difícil. ¿Te costó mucho esa adaptación? Sí, la verdad que la adaptación viene siendo no complicada, pero al final yo nunca había salido de aquí. Vas a un país nuevo, con otro idioma, con una forma de entender este deporte un poco diferente y bueno, intenté dar lo máximo, adaptarme lo mejor posible y bueno, creo que cuando he tenido que participar he ayudado al equipo o al menos lo he intentado y nada, pues, ha sido rápido. Oye, Dani, una cosa, yo, vamos, por mi desconocimiento, evidentemente, está claro que la liga francesa, yo no sé, pero desde fuera parece ser que tiene que tener un nivel muchísimo más bajo que la liga española. No lo sé, ya tengo que desde mi desconocimiento, pero por sus participaciones a nivel europeo e internacional de selecciones, pues no es que sea un país que destaque ni mucho menos, al revés. Bueno, yo creo que últimamente está creciendo a nivel de selecciones. También creo que cada vez están dando un paso más hacia adelante y están compitiendo con las grandes selecciones. Al final es un proceso largo y que de un día para otro no se va a cambiar. Y a nivel de competición, pues yo que sé, por ejemplo, el primer clasificado de la liga, si no me equivoco, se clasificó como segundo del grupo para la Champions. Y a Palma, por ejemplo, que es el más grande de todos a nivel europeo en España, pues se lo hizo pasar bastante mal. Fue ganando casi todo el partido, al final remontó Palma, pero bueno, poco a poco van creciendo, los equipos siguen creciendo, intentando acercarse a Laval en este caso, que es bastante complicado porque tiene jugadores de mucho nivel. Antes, en esos momentos, ¿cómo estaba clasificado? ¿Cómo estaba tu equipo? Pues en estos momentos estábamos séptimos y bueno, la verdad que cogimos una racha muy buena al principio y los últimos partidos todo lo contrario, excepto los dos últimos que antes de acabar la primera vuelta que los ganamos. Entonces, bueno, la verdad que hay equipo para poder entrar en playoff o al menos intentarlo y competir con todos los que están arriba. Hablaba antes, Antonio, del nivel que tienes en Francia, ¿no? Bueno, yo tengo relación, y tú lo conoces también, con Alberto Arteaga, y hablamos mucho sobre este tema, y ahora la selección, o sea, la Federación Francesa ha creado una especie de complejo donde en la semana reúnen muchísimos jugadores de las categorías bajas y les hacen como una especie de stage y luego los domingos van a jugar con sus respectivos clubes, pero todos para que vayan aprendiendo una misma dinámica. Eso es así, ¿verdad, Dani? Sí, es así, es así. Yo no lo sabía y me lo comentaron y la verdad que me parece una cosa... Si quieren seguir fomentando el fútbol sala en el país y todo, es una cosa bastante interesante, la verdad. Y uno de los principales artífices de esto, pues es como te he dicho, nuestro amigo Alberto Arteaga. Bueno, yo no sé, preguntarte más cosas, es que ya contento de volver. Sí, hoy va que estaba Willy. Perdona, corazón. Mi cabeza. Dani, ¿quién te ha dado más quebraderos de cabeza? ¿Limones y Fabris con el contrato y resolución federativo o las llamadas de Molina a todas horas? No te escucho muy bien, Willy, la verdad. Vale. Te quiero decir que ¿qué te ha dado más quebraderos de cabeza para conseguir, digamos, la carta de libertad? ¿Fabris, Limones o las llamadas de Molina a todas horas? Si me podéis... Sí, Sí. que te ha dado más facilidades, más facilidades para poder Más quebraderos rescindir de el contrato. cabeza. Si las llamadas de Limones, la Fabriz o las llamadas constantemente de Molina. Pues ninguna, la verdad que yo estaba ahí tranquilo. Al final son cosas que se dan en el deporte y bueno, al final, por suerte, quiero decir, estoy aquí y ahora ya centrado en lo que tenemos que estar. Pero la rescisión la provocas tú. Sí, pero no por nada, simplemente porque yo intenté salir porque
prefiero estar en casa, echaba de menos a la familia y todo. Y al final me vine y las navidades todo tranquilos. Y al final, pues lo del Colo se dio el domingo antes de Reyes, que estaba yendo el Zaragoza contra Las Palmas y justo me llegó un mensaje. O sea que no ha sido nada deportivo, sino ha sido un asunto personal. Sí, más eso. Al final, pues bueno, soy, digamos que demasiado de mi pueblo, demasiado de Pinseque y ahí pues echaba de menos todo aquí y aquí estoy. Bueno, y ahora al Entre Ríos, vaya, y empezasteis bien. Tu primera aparición, aunque no fue de titular, porque estuvo Juan Molina, pues fue con victoria. En la semana que llevas con ellos, ¿has notado mucho las diferencias de sistemas, de entrenadores, de cómo se entrenaba? Primero en el Sala 10, luego cómo se entrenaba en Francia y ahora cómo se entrena con Alfonso Rodríguez. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay mucha o son todos los entrenadores iguales? Bueno, no, la diferencia evidentemente es mucha, pero no por ser de un sitio u otro, sino porque cada entrenador tiene su forma de entender el fútbol sala. Y bueno, yo con Alfonso al final he entrenado un par de días solo esta semana y poco a poco lo iré conociendo más. Es verdad que lo conozco desde de la selección, cuando nos quedamos subcampeones de España, y la verdad que siempre ha confiado en mí y siempre estaba a gusto con él, así que espero poder aportar lo que esperan de mí ahora. Y como te comento, sí, las diferencias son grandes, pero por la forma de entender el fútbol sala yo creo que de cada entrenador. La portería de Entre Ríos en estos momentos es algo que verdaderamente no está al alcance de cualquiera, ¿eh? Dos internacionales. Con los entrenadores con los porteros que la defienden, ¿eh? Incluso con los que están lesionados. Sí, eso es. Al final yo estoy aquí por un problema que ha tenido Fernando y bueno, es una pena que una persona que le gusta tanto este deporte y que da tanto por ello esté lesionado y no pueda participar. Oye, la diferencia entre... Sí, desde luego es una pena y Fernandito esperemos que rápidamente se pueda volver a defender la portería de Entre Ríos. Pero en este caso, pues Molina y tú, sois dos porteros que yo me parece que sois de diferente perfil a la hora de defender una portería, ¿eh? Y sobre todo de salir de ella, de sacar el balón de ella. Bueno, tampoco sabría decirte mucho. Al final, Molina, pues que todos lo conocemos, lleva 1000 años jugando en Primera División y ahora pues por suerte está en el Entre Ríos y la verdad que los 2 días que he entrenado con él, una persona súper cercana y desde el primer día te das cuenta que el nivel que tiene es altísimo. A nivel de portería, pues yo creo que tampoco somos tan diferentes en el sentido de que por tamaño, quiero decir, antes sí que me podía comparar con Iván, que me sacaba 1 metro, ahora por tamaño con Juan somos parecidos. Luego es verdad que él es una persona muy rápida, con muchos reflejos y bueno, la diferencia quizás sea que por mi juego de pies, pero... Eso pienso yo, que tal vez Molina es más estático, pero tiene un lanzamiento largo que ya sabemos lo que se busca aquí, en el Entre Ríos, pues con la pieza más adelantada del equipo, y en este caso tal vez Rodríguez pueda disponer de un portero que puede salir de la portería y jugar el balón de otra manera. No, el juego de portero jugador ahora no va a hacer falta ni que la haga Kelle ni Munielo, contigo mismo se puede hacer. Por eso ahí es donde veo las diferencias más notables. Bueno, al final ellos son jugadores, son específicos para esas cosas y dentro de que lo puedo hacer bien o puedo intentar dar una opción diferente, al final los jugadores son jugadores y vamos, completamente diferentes y específicos para esas cosas. ¿Has seguido tú esta segunda división? ¿Has seguido, estando en Francia, has seguido cómo iban los dos equipos aragoneses? ¿Los has seguido? Bueno, has tenido contactos, ¿no? Sí, al final en los dos equipos tengo amigos y la verdad que los he seguido, he hablado con varios de ellos durante toda la temporada y sí, la verdad que sabía cómo estaba la cosa, sabía dónde venía y vamos, yo creo que
están haciendo buen papel los dos equipos. Bueno, vamos a hablar un poco del partido ese que vimos el otro día. Bah, esto, de verdad, uno que vaya allí con la tensión un poco elevada, pues sale ya a 120 en las pulsaciones, porque vaya sufrimiento el partido. No sufrimiento, me refiero el resultado, ¿no? Por lo que se sufrió, no por el juego, porque el juego a mí elegido me gustó. No sé lo que te parecería a ti. Yo había elegido un equipo pues muy bien hecho, con mucho oficio, sabe lo que hace, llevar muchas horas de vuelo. Y os cogieron el punto débil y os hicieron daño. Y luego lo peor de todo, yo no sé si tú no te mojes, eso ya lo voy a decir yo, la pareja arbitral. Más malos no pueden ser, ¿eh? O sea, eso lo dice Alfonso, no lo dices tú para que no te pueda suceder nada, pero casi se cargan el partido porque perjudicaron a los dos equipos. Pintaban tan mal para vosotros como tan mal para ellos. ¿Cómo viste tú el partido? Bueno, pues un partido, lo primero que pensé al acabar el partido fue, siempre me han dicho que esto es el Colo, ¿no? Sí. Partidos así que en el último segundo se deciden. Y en el último se decidió, ¿eh? Eso es. Entonces, pues creo que para el aficionado creo que es un partido divertido. Al final ellos son un auténtico equipazo, tienen gente que individualmente marca las diferencias y creo que así fue. Creo que en la primera parte nosotros tuvimos más ocasiones, pero al final ellos llegaron dos o tres veces y encajar 2 goles. Y al final eso habla de la calidad de su equipo. En la segunda parte creo que subimos sostener mejor y estar acertados de cara a puerta. Y bueno, respecto a los árbitros, pues poco que añadir. Al final creo que en partidos así es difícil arbitrar. Creo que la parte de ser árbitro es muy complicada, porque a veces que he tenido que pitar algún partido por amistoso para hacer el favor, ya son difíciles, y son amistosos y son de niños, pues en categoría de adultos ni me quiero imaginar. Ya, no, son difíciles, pero vamos, es que pitó una falta que estaba de último en la otra banda y el que estaba cubriendo la banda dio bote neutral. O sea, eso ya es una descompensación total, ¿no? ¿Qué has notado tú la diferencia de juego entre el Sala 10 y lo que viene haciendo Entre Ríos? Pues como te digo, al final solo he participado en 2 entrenamientos y ahí es creo que donde más voy a empezar a notar la diferencia. Por ahora al final los 2 entrenamientos fueron los 2 últimos, que ya son como menos carga y ya más pensando en el partido. Entonces ahora mismo he notado cosas, sí, evidentemente he notado cosas. Al final en el Sala 10 pues era todo más, había como un orden muy específico y todo muy, no sé cómo decirte, muy claro, por así decirlo. Uh-huh. Y aquí pues quizás más libertad, más, no sé, diferente. La verdad que, como te digo, los 2 entrenamientos que llevo es lo que he podido ver, y creo que con el tiempo iré viendo más cosas, pues con Sala, con Francia y con todos los equipos. Al final cada equipo tiene sus formas de trabajar. La vuelta de Daniel, la recuperación de Claudio, el regreso de Iván Romero. Ese es el problema que tiene actualmente el Colo, porque... Joder, menudo problema. Si tienes no, pero es que no están recuperados. Y encima las lesiones le vienen más encima todavía, porque Alberto Inés tampoco está en su mejor momento. Fran Tabuenca no pudo jugar este partido, también por lesión. Tuvo que estar casi los 40 minutos Carlos García, que por cierto lo hizo muy, muy bien. Y aunque los 2 recuperados, tanto Claudio como como Iván, están mejorando, pero todavía no están, les falta un punto para llegar a ello. Quizás ese ha sido uno de los fallos que ha tenido la mala suerte que ha tenido el Entre Ríos esta temporada. Vamos, pero también hay una cosa positiva, ya es que prácticamente se puede decir que el planteamiento
O sea, el mantenimiento en la división para el año que viene está ya prácticamente asegurado con esta puntuación, ¿no? Entonces, pues ahora, esa recuperación esa recuperación va a venir pues bien, y la tranquilidad está para intentar entrar en los puestos de playoff, que tampoco son tanto la diferencia, porque el puesto anterior lo ocupa el Barça, pero el Barça no va a entrar en puestos de playoff. O sea que, y luego son 6 puntos de diferencia, con los cuales no es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. El resto del partido. El conjunto de Saladier consiguió vencer en la pista del Fútbol Club Barcelona con el debut de Mateo Lustosa. Sí, pues es que no podemos hablar mucho del partido porque es un resultado corto, ¿no? Eso se puede decir, pero al final más que positivo. Sí, no, el resultado es positivo porque encima alcanzas el liderato que el Málaga había perdido en Melilla 2-1, con lo cual tú recuperas el resultado. Dani lo sabe, que y Dani ha jugado también varios partidos ya contra los equipos filiales, y más bien cuando tienen ya la categoría solventada, pues es muy, muy difícil. Son gente muy joven, y aquí pues lo que se impuso fue la experiencia de la mayoría de los jugadores del Sala, porque tienen mucha más experiencia y mucha más veteranía. La verdad es que no se puede hablar poco, porque claro, yo no he visto el partido. Hablar de un partido simplemente por una crónica, pues te cuenta lo que es. Pues se habla de lo que evidentemente es el resultado positivo y esa clasificación que en este momento se la encabeza el conjunto aragonés. Sí, es un partido pues que en líneas generales, por lo que he leído yo de las crónicas, ¿no? Pues fue dominado por el Sala 10, sobre todo en el primer tiempo. El Barça se sacudió el dominio, o sea, tuvieron muchas ocasiones también el Barça, pero el Sala pues aparentó, o sea, mucha más veteranía, más contundencia, y sobre todo en defensa pues estuvo prácticamente bien. Luego pues también 2 jugadas decisivas, que fueron la expulsión en el último minuto del primer tiempo, que del capitán Recasens, me parece que fue expulsado. Se quedó en minoría, se fueron al descanso con uno menos. La reanudación del otro minuto también se estuvo con uno menos, y en el último segundo pues hizo el 0-1. Fue un buen gol, el gol sí que lo he visto. Fue un buen gol de Mateo Lustosa, que vamos a ver qué es lo que va a deparar de sí. Las perspectivas son bastante buenas. Y luego pues ya el Barça fue hacia adelante, pero una de las cosas que tiene buenas el Sala 10 pues es la defensa, que está muy bien armada, y lo supo contener. Y luego pues ya el segundo tiempo, ya pues con el 0-2 y la expulsión de otro jugador, de Víctor Pérez, creo que fue, del Fútbol Club Barcelona, pues ya los últimos minutos no quisieron forzar, se limitaron a tener el balón para que no te metiese en gol, y así conseguiste llevar los 3 puntos. ¿La clasificación cómo queda? Pues está el primero. Bueno, está claro. Está el primero con 32 puntos, y el segundo es Málaga con 30, y luego le sigue el Móstoles 28, Ejido 26 y Pinatar 26, que son los que tendrían el ascenso directo y los playoffs. Entre Ríos es octavo con 20 puntos, y en descenso están Ceutí con 11, Leganés con 8 y Tafatrans también con 8. Y la próxima jornada, que es la última jornada de la primera vuelta, pues Pinatar Inter Ríos visitará la pista murciana de San Pedro del Pinatar, mientras que el Sala 10 recibirá al último clasificado, como son los navarros del Tafatrans. Willy, ¿alguna cosa para antes de despedir a Dani Álvarez? No, nada, simplemente decirle que bienvenido otra vez, de vuelta a casa, y que esperemos que el Entre Ríos se meta para el playoff. ¿Has oído, Dani? Sí, lo he oído. Vale, Muchas gracias. Perfecto. Y también mucha suerte para él en su nueva aventura con su paniceta. Gracias. Muy bien, Alfonso, ¿alguna cosa más para Dani? No, agradecerte. Siempre que te llamamos, pues nos atiendes muy amablemente,
Y ya sabes que cualquier cosa que necesites, pues esta es tu casa, este es tu programa y aquí estamos para atenderte. Pero no nos engañes más. A ver, Muchas gracias por querer contar conmigo. ya, vamos a dejarlo bien y vamos a decir que no nos engañó, no nos dijo la verdad. Bueno, vale. Así mejor. Bueno, Dani Álvarez, de Pinseque, para que quede claro, porque él tiene una predilección, yo creo que, iba a decir enfermiza, pero no, la palabra es una predilección por su pueblo natal, que verdaderamente es lógico, ¿no? Que cada uno es de bien agradecido donde ha nacido. Dani, que como ha comentado Alfonso, gracias por haber estado una vez más con nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo. No es que tengas que tener suerte, sino que tu capacidad y yo creo que sapiencia en cuanto hace referencia a practicar el deporte es de todos conocida y por lo tanto vas a triunfar en esta nueva aventura. Gracias y muy buenas noches por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, terminamos. Supercopa de España. Alfonso. Bueno, pues como siempre, la final se la jugaba el Palma y la final pues la perdía el Palma. Empalmó. Sí. La palmó. Sí. La palmó. Es curioso. ¿Qué te parece a ti esto, Willy? ¿Cómo puede ser? Un equipo que en Europa es el rey y en España no ha tocado copa ni ha tocado pelo para nada. ¿En qué se puede diferenciar? ¿Qué puede haber ahí? Yo llevo diciendo mucho tiempo que yo ver un partido de Palma me aburre. O sea, es que me aburre. Es un juego pesadísimo. En Europa resulta, pero aquí en España siempre pierde el partido, siempre tiene que apostar por el portero jugador. Al final, cuando parece que va a ganar, o se está metido en el partido Ribillos de la lía. O sea, no sé. Es que a mí el juego de Palma, y eso que Vadillo para mí es un buen entrenador, bueno, de hecho es el mejor entrenador del mundo en estos momentos, no soy capaz de ver un partido. No solo me pasa con este equipo, que hay muchos partidos de primera división que no los aguanto. Pero, no sé, a mí se me hace bola ver jugar al Palma. Bueno, de hecho, fíjate, Cartagena, del equipo de nuestro buen amigo Duda, pues es uno de los equipos que más jugadores aporta a la selección para este europeo. Y fue el vencedor que le venció 5-2 a Palma. Por tanto, hablamos del europeo de selecciones. Sí, comienza el 23 de enero, se va a disputar en 3 países. Esto está de moda, igual que el Mundial de fútbol lo van a llevar, sabe Dios dónde, si no sabemos al final dónde terminará. Pues este europeo se va a disputar entre Eslovenia, Lituania y Letonia. España va a jugar en Eslovenia y sus rivales pues van a ser contra el equipo local. Contra el equipo local Eslovenia, y posteriormente se enfrentará a Bielorrusia y a Bélgica. Y la mala noticia fue que Diego Sancho, el jugador aragonés que está militando actualmente en Peñíscola, pues fue llamado por Jesús Velasco para la primera convocatoria de 30 jugadores, pero al final pues se ha quedado fuera de esa lista de 16, que todavía tiene que sacar uno fuera porque solamente se admiten 15 en el pre-europeo. Muy bien, correos. Tere dice, ¿qué le pasa a Lebrosa a la juvenil? Pues que va como una moto, Tere. va al tercero y dependiendo del resultado del próximo partido, pues igual puede llegar a ocupar la segunda plaza. O sea que va bien, ¿no? Beni dice, ¿aguantará San Pedro en Borja? Tú. Willy. Aguantará. ¿Aguantará? No, yo, a ver. A ver, la pregunta que está haciendo ese correo no es la correcta. ¿Que si aguantarán a San Pedro en Borja? Esa es la pregunta correcta, digo yo. Yo, aquí la pregunta, yo la leo textualmente. ¿Aguantará a San Pedro en Borja? Yo le puse un mensaje en WhatsApp, le dije, no te voy a pedir nada, solamente conociéndote un poco, sé cómo estarás jodido, así que... ¿Cuántos años lleva ya en Borja? Pues 7 u 8 deben llevar. Sí, si no son más, 7 u 8, no sé, desde que dejó el Saladiez. Sexta o séptima temporada, sí. Sí, es eso. Venga, seguimos, más Carlos dice que es de Ijar y que vamos a por todas. Pues venga, eso es lo que hace falta. Quique dice quinto y a por todas. Pues aquí todo el mundo. Así nos gusta que animéis a vuestros equipos. Titi dice, el otro día os faltó preguntarle a los políticos por las subvenciones y por qué tanta diferencia de unos equipos con otros.
pues en tono el mea culpa y tiene razón, pero el tiempo fue el que nos quitó muchas preguntas. ¿Qué dice? Alfonso, sí. Alfonso Rodríguez salva la cabeza ganando y fichando a un portero de garantías que vuelve a Aragón. Hombre, Alfonso Rodríguez no es que salve la cabeza, Alfonso Rodríguez lo está haciendo bien, ha tenido unos baches, pero como tienen todos los equipos, o no es así, Willy. Alfonso se morirá en el Colo, espérenme. O sea, es imposible que se vaya del Colo. Y si se va será porque se ha cansado él. Si se va, ¿será por qué? Se ha cansado él. Se ha cansado. Eso sí que es difícil, ¿no? Susi dice, por fin hemos logrado la primera victoria, espero que sea la primera de muchas, vamos a Lagón. Karen dice, qué pena la derrota de las de Nano, merecieron más. Pues según ha dicho Willy, fue un partido abierto. Así ha sido, ¿no, Willy? A mí lo que me han contado, ¿no? Si esta persona vio el partido, estaría allí, porque como no lo dieron, claro. No, pues entonces, y Pepe dice, ya era de volver a la competición normal, tras tantas vacaciones no son buenas para los equipos ni para nadie. Muy bien, ¿algún correo más? No. Venga, pues pasamos ya a las cosas que cuenta nuestro compañero Willy y que los demás callan. Empezamos, tercera división. De la tangana del Borja Pirineos, las sanciones han sido 3 partidos a San Pedro, 1 partido a un jugador del equipo borjano y de Pirineos 4 partidos a 2 jugadores. Empieza calentito el año. Pasamos a la primera división femenina, la llamada élite. Partido en Teledeporte Día de Reyes, Ceuta Torreblanca Melilla. El partido no se disputa. Las visitantes se presentan con 9 jugadoras cuando el mínimo son 10 para empezar un encuentro. Melilla aduce que no se informó de esa regla, cuando está aprobada desde el 2023 y el Consejo Superior de Deportes dio el ok en octubre. Imagen dañada para el futsal femenino. Hablamos de un equipo con un presupuesto de casi 700.000 euros, con 12 jugadoras y un filial en segunda división. Resolución. Partido perdido, 6-0, 3 puntos menos y 600 euros de multa. Aún les ha salido bien la jugada, pero esto no acaba aquí. Siguiente partido el sábado pasado. Torreblanca Guadalcacín. 10 jugadoras en acta. Solo una portera, ya que la segunda portera alterna con el filial que este sábado jugaba en Albacete. Se lesiona la única portera y acaba jugando con una mandiña de portera jugadora. Mucha improvisación y parece ser que en un club con tanta capacidad económica nadie está al tanto de normativas, comunicaciones, etc. Acojonante. Pasamos a otro. Asley Siqueira, nuevo fichaje brasileño de Entre Ríos Colo. El Somardas Molina, así le llamamos cariñosamente, sigue trabajando en silencio. Esta jugadora resulta que su padre está trabajando en Zaragoza y el padre de una jugadora de Entre Ríos informó a Molina que, como suele ser habitual, la gente se enteró cuando ya estaba en Zaragoza. Entre esto y el fichaje de Dani Álvarez en Navidades, nuestro amigo Somardas no ha parado. Perfil bajo, el de Molina trabajando en silencio para su club sin buscar el protagonismo, ni buscando entrevistas, ni la fama, dejando protagonismo a las jugadoras, como debe ser en el futsal femenino. Entre Ríos Colo consigue su 12ª victoria consecutiva. Bueno, si algunos suman victorias cuando no están en el banquillo, lo mismo podemos sumarle la victoria del amistoso con un equipo francés en Navidad. Y serían 13, pero sin la rima. Partidos amistosos y pachangas después de las vacaciones de Navidad. No empiezan con piedra y papel, pero sí que terminan con tijera al tobillo. El presidente de Tudela, Ramón Lázaro, regala roscón, paellas, pero no consigue victorias. Hace vídeos con su mascota Tudelín, rezando y paseando por Tudela, pero no encuentra la victoria. Gerard Casas, entrenador catalán de Loparulo, va haciendo amigos. Su última víctima, Dani Rodríguez, victimista y contador de historias en rueda de prensa. Un artista que para hacerse catalán, por la boca tan grande que tiene, parece paisano de Boquiñeni. Ha subido el pan con este individuo. Los presidentes están de moda. Germán, el presidente del Jaén, imitó
al mítico Juan Eduardo Schneider, rematando de cabeza a un dirigente de Oparulo en el descanso del partido que enfrentaba a sus equipos. Y por último, no sé si esto le pasará a más gente, pero a mí me pasa. La pista azul en masculino y la verde en femenino, en partidos en horario matinal, deben ser las pruebas nuevas de oftalmología. Si puedes seguir un partido de estos, no necesitas gafas. Pistas muy claras con los colores que, añadiendo la publicidad y porterías con fondo y postes blancos, igual soy yo el rarito, pero como no bajes la persiana de casa y parece que estás cometiendo un crimen, yo no veo nada. No sé si a la gente le pasará lo mismo. Y con esto ya hemos acabado. Oye, una cosa te voy a decir, Guli. El otro día me castigaron, lo voy a contar, es un secreto que me castigaron. Y me pasaron un enlace me dijeron, es muy interesante. Y fue un enlace de la presentación de 3 jugadores del Ribera de Navarra. Yo el día que quiera castigar a alguno, me guardé el enlace, porque eso es, hablan al presidente del Ribera de Navarra, es insufrible. En ese club no hay nadie al volante. Es un espectáculo. Es una copia barata de Jesús Gil. Yo me río mucho con él, pero claro, en Tudela lo están sufriendo. Qué lástima más que padeciendo. Muy bien, pues Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches. Willy López, muy buenas noches. Buenas noches. Ponemos punto y final a este programa de Sportsala. 2331 programas nos contemplan. Hasta el próximo martes. Disfruten con el fútbol sala. Todo no va a ser disfrute porque saben ustedes que alguno quiere ser protagonista y evidentemente lo es, pero no precisamente por su capacidad para comprender lo que es este deporte. Hasta entonces, disfruten con lo que se pueda. Muy buenas noches.